Potosí, San Luis Potosí, siendo las 13 horas con 30 minutos del día de hoy, 9 de mayo de 2022, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Hago constar, como es de su conocimiento, el exmagistrado Rigoberto Garza de Lira concluyó su encargo el día 6 de octubre del año 2021, por lo que resulta necesario completar la integración legal del Pleno para realizar la presente sesión. Al efecto, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado señala que el Pleno se integra por 3 magistrados y que para sesionar válidamente se requiere la presencia de todos sus miembros. Asimismo, señala que en caso de ausencia de cualquiera de sus miembros, este será suplido por el secretario de Estudio y Cuenta de mayor antigüedad de dicha ponencia. Al efecto, se verificó que dicha condición la cumple el licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que oportunamente fue convocado a esta sesión. De manera complementaria a lo anterior, el artículo 18 del reglamento interno establece que para la validez de la sesión bastará con que una servidora dé cuenta al principio de la sesión del aviso de ausencia del magistrado suplido, por lo que una vez realizadas las manifestaciones a que se refieren los artículos en cita y habiendo dado la cuenta pertinente, el Pleno se encuentra debidamente integrado. En consecuencia, le pido por favor al secretario general de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran presentes en la sala de plenos de este órgano jurisdiccional la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y el licenciado Víctor Nicolás Juárez Aguilar, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado. Lo anterior con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y el secretario de Estudio y Cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario en el expediente TESLP/JDC/67/2019. Punto número 2, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP/JDC/756/2020. Y punto número 3, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Monterrey en el expediente SMJDC 27/2022, derivado del expediente TESLP/JDC/07/2022 del índice de este tribunal. Dichos expedientes forman parte de nuestro índice con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidente, magistrada. Gracias, secretaria. A su consideración, magistrado, el listado de asuntos, ¿están de acuerdo con el mismo? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretaria, por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de los asuntos listados para esta sesión, relativo al proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP/JC/67/2019. Para dar la cuenta correspondiente, se cede el uso de la voz al licenciado Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia a dictarse en el juicio ciudadano expediente TSLP/JDC/67/2019. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone tener por no cumplida la sentencia pronunciada en fecha 15 de octubre de 2020. La razón de lo anterior es porque el Ayuntamiento de San Luis Potosí no demostró haber llevado a cabo un procedimiento de consulta como lo establece el título 2 de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y municipios de San Luis Potosí, violando en consecuencia el marco jurídico internacional y nacional relacionado con la tutela de la consulta indígena. Se estima lo anterior en virtud de que, en las constancias que remitió la responsable, solo se aprecia la instauración de un procedimiento de selección de un órgano colegiado que se ocuparía de la unidad de atención a pueblos y comunidades indígenas del municipio de San Luis Potosí, generando como consecuencia de un acuerdo mayoritario entre los líderes de las comunidades indígenas de este municipio. Sin embargo, no se cumplió con el deber de consulta a las comunidades indígenas mediante el procedimiento establecido en la ley, lo que provoca que el cumplimiento del derecho de consulta no se haya cumplido eficazmente. Como consecuencia de la omisión antes relatada,
deben anularse los actos que ha realizado el Ayuntamiento con motivo del procedimiento de selección del director o directora de la Unidad de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. No obstante lo anterior, con el propósito de no generar un desamparo a los pueblos y comunidades indígenas de este municipio, se decreta una medida tutelar provisional a efecto de que de manera intermitente y hasta en tanto no se elija al director o directora de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, continúe en el despacho de los asuntos el órgano colegiado conformado por los ciudadanos a que se refiere en el proyecto de resolución y que corresponden a los que venían desempeñando el despacho de los asuntos de la mencionada unidad. Esto con la intención de que el enlace entre el municipio y los pueblos originarios no quede vacante, de tal suerte que no puedan cumplirse los fines legales de la unidad. Les cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretario. Está a su consideración el asunto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. No, ninguna. Ninguna, presidenta. Gracias. En ese caso, secretaria general de acuerdos, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor del proyecto. Secretario de Estudio y Cuenta Víctor Nicolás Juárez Aguilar en funciones de magistrado. Con el proyecto. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Bueno, los puntos resolutivos son al tenor siguiente. Primero, se tiene el Ayuntamiento de San Luis Potosí y a su presidente municipal por no cumpliendo a la sentencia dictada dentro de este expediente de fecha 15 de octubre de 2020. Segundo, se anula el procedimiento para conformar la Junta Directiva de la Unidad Especializada de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como sus consecuencias fácticas del mismo. Tercero, se ordena al Ayuntamiento de San Luis Potosí que, de manera inmediata, en un primer paso, lleve a cabo el procedimiento de consulta en los términos establecidos en el título segundo de la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, para efectos de que, conjuntamente con todos los pueblos y comunidades indígenas del municipio de San Luis Potosí, instrumenten, confeccionen, implementen y ejecuten las acciones tendientes a elegir a la directora o director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, de conformidad con lo ordenado en la sentencia de fecha 15 de octubre de 2020, dentro del presente expediente. Cuarto, se emite una medida tutelar provisional en los términos previstos en la consideración tercera de esta resolución, con el propósito de evitar violaciones graves a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La medida surtirá efectos a partir del dictado de esta resolución y finalizará hasta en tanto se elija al director o directora de la Unidad de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Quinto, notifíquese en términos del considerando quinto de esta resolución. Son los resolutivos. Gracias, secretario. Están a sus consideraciones los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No, magistrado. No, presidenta. Gracias. En ese caso, por favor, se procede a la engrose. Abordamos ahora el segundo de los proyectos listados relativo al proyecto de acuerdo plenario del expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 756, diagonal 2020. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Buenas tardes. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto de la secretaria Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria, por favor. Con su autorización, doy cuenta del proyecto de cumplimiento de sentencia dentro del expediente identificado como TSLP diagonal JDC diagonal 756 diagonal 2021, promovido por José Mario de la Garza Marroquín en contra de la vulneración a mi derecho político electoral de iniciar leyes derivado a la omisión de ejecutar el proceso legislativo por parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí relativo a la iniciativa presentada el 8 de mayo del 2019. El proyecto propone tener por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio ciudadano en razón de lo siguiente. En esencia, el 17 de julio del 2020, este Tribunal Electoral determinó fundados los agravios correspondientes a la omisión del Congreso del Estado de ejecutar el proceso legislativo correspondiente a la iniciativa presentada por la parte actora. Por lo anterior, se ordenó al Congreso del Estado que a través de sus órganos internos agotara el proceso legislativo conforme al procedimiento establecido en la normatividad correspondiente. En ese sentido, de constancias remitidas el 28 de abril del presente año, por la autoridad responsable, se advierte que el Congreso del Estado cumplió con lo indicado en la sentencia, pues en acatamiento a lo ordenado en la resolución de cita, mediante sesión número 74 de fecha 24 de septiembre del 2020, se sometió a discusión y votación de los integrantes de la legislatura el dictamen emitido por las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Igualdad y Género respecto a la iniciativa ciudadana propuesta por el promovente.
misma que fue aprobada por la mayoría en lo general y en lo particular del decreto que adiciona la parte esencial del título primero del capítulo tercero bis, lesiones cometidas contra la mujer en razón de género, y sus artículos 141 bis y 142 ter del Código Penal del Estado, pasando al Ejecutivo para los efectos constitucionales. De ahí que se considere que la responsable agotó el procedimiento legislativo correspondiente. Es cuenta. Gracias, secretario. A su consideración el asunto de la cuenta, magistrado, si alguien desea intervenir. No, magistrado. Sin intervención, presidenta. Gracias. En este caso, secretaria general de acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar en funciones de magistrado. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se tiene por cumplida la sentencia dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado como TSLP-JDC-756-2020. Segundo, notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio al Congreso del Estado de San Luis Potosí, y en su oportunidad archives el expediente como asunto concluido. Es cuenta. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrado. No, presidenta, gracias. Gracias. En ese caso se procede al ingreso, por favor. Abordamos ahora el tercero de los proyectos relativo al proyecto de resolución en cumplimiento de la ejecutoria dictada por Sala Monterrey en el expediente SM-JS-27/2022, derivada del expediente TSLP-JS-07/2022 del índice de este Tribunal Electoral. Se le cede el uso de la voz de nueva cuenta al licenciado Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario, por favor. Nuevamente doy cuenta en esta ocasión con el proyecto de resolución a dictarse en el juicio ciudadano expediente TSLP-JDC-07-2022. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar fundados los agravios infringidos por los actores y, por lo tanto, anularse los actos que ha realizado el ayuntamiento con motivo del procedimiento de selección del director o directora de la Unidad de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Ello en virtud de que, como lo alegan los actores, en las constancias de autos no se aprecia que el ayuntamiento demandado haya llevado a cabo una consulta indígena en los términos establecidos en la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Por lo tanto, no han sido escuchados con las debidas garantías de ley. Además de ello, se les concede la razón a los actores en cuanto a que el ayuntamiento demandado no les ha recibido documentación y promociones relacionadas con el derecho de petición de estos, ello en virtud de que, al rendir el informe circunstanciado, el ayuntamiento de San Luis Potosí no objetó las manifestaciones de los actores, por lo que en ese tenor, al hacer un análisis probatorio y argumentativo de los hechos dentro de la resolución, se concluyó que los actores habían acreditado la omisión imputada al ayuntamiento, de ahí que deben recibirles la documentación a los actores y resolver lo procedente en derecho. Esta es la síntesis del proyecto, es cuenta. Gracias, secretario. Está a su consideración, magistrados, el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, magistrado. No, presidenta. Gracias. En este caso, secretaria general de acuerdos, tome la votación respectiva, por favor. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Secretario Víctor Nicolás Juárez Aguilar en funciones de magistrado. A favor de la propuesta. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Los puntos resolutivos son en el tenor siguiente. Primero, se anula la sesión municipal de fecha 12 de noviembre de 2021, en la que se propone la integración colegiada de la Unidad de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas. Segundo, se anula la sesión municipal de fecha 9 de diciembre de 2021, únicamente por lo que toca al punto 9 del orden del día, relacionado con la convocatoria para la conformación de la Junta Directiva que fungiría como órgano colegiado de la Unidad Especializada de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Tercero, se anula la convocatoria para conformar la Junta Directiva que encabeza la Unidad Especializada de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas de fecha 10 de enero de esta anualidad. Cuarto, se ordena al Ayuntamiento de San Luis Potosí que de manera inmediata
en aras del respeto a las formas, usos y costumbres indígenas y de conformidad con la Ley de Consulta Indígena para el Estado y municipios de San Luis Potosí, consulte, instrumente, confeccione, implemente y ejecute todas las acciones necesarias tendientes a elegir a la directora o director de la Unidad de Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con presencia histórica y vigente en el municipio de San Luis Potosí, para establecer el mecanismo de elección de la directora o director de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Como consecuencia de lo anterior, deberá notificar la convocatoria de consulta a los actores para que los mismos puedan apersonarse al procedimiento para ser escuchados, así como a todos los pueblos y comunidades indígenas, con el propósito de establecer las bases medulares sobre las cuales se fincará el procedimiento para llevar a cabo la elección del director de la Unidad de Atención a las Comunidades y Pueblos Indígenas. Quinto, se ordena al Ayuntamiento de San Luis Potosí, para el efecto de que en el plazo de 3 días siguientes a la notificación de esta sentencia, reciba las promociones y documentación que le formulen los actores. Recibida la documentación atinente, deberá acordar lo procedente en derecho, sin que ello signifique necesariamente someterse a las pretensiones de los promoventes. Sexto, notifíquese. Son los resolutivos. Gracias, secretario. A su consideración, magistrada, magistrado, los puntos resolutivos, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. En ese caso se procede a la engrosa, por favor. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 48 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde.